Esta es otra función. Listo. Aquí tenemos, miren ustedes, otro tipo de presentación de funciones. Claro, esto ya es conocido para ustedes. Acá nos enseñaron que hay un término X, por ejemplo, y se relaciona con Y igual a F de X mediante este proceso funcional, esta F, ¿no? Esto es muy simple desarrollarlo porque esto realmente es una representación muy básica. Aquí decimos A se relaciona con B, considerando que A es el primer conjunto y B es el segundo conjunto. Y del primer conjunto va un X y hacia un Y se compone como un F de X, ¿no? Esto así es muy simple, jóvenes. Vamos a mirar otra presentación de función, que es un poco más real, esta que tenemos aquí. Hablar de función es hablar de un proceso un poco más complejo y todo lo que nosotros miramos está en función de algo. Algunas variables ya los tomamos casi en forma innata y parece que ya nos hemos acostumbrado, pero una función es algo que tenga lógica de desarrollo, que cuando nosotros tratamos de ejecutarlo y tenemos que tener reglas precisas para desarrollar ese proceso. Por ejemplo, fíjate, para colocar una inyección, por ejemplo, a un paciente, se necesitan reglas fijas y una sigue a la otra y finalmente terminas con el proceso final con éxito si has seguido esas reglas, ¿no? Pero eso también se hace en cualquier lugar, por ejemplo, en la casa, la familia, la mamá, la abuelita o la señora que nos acompaña apoyándonos en quehaceres de la casa. Cuando va a cocinar, por ejemplo, también desarrolla un proceso funcional. Si hace un plato, por ejemplo, de arroz, tiene un proceso para ejecutarlo. A eso le llamamos función. Y los componentes que tiene ese plato de arroz se llama pues variables independientes. Y cuando ya sale el producto, se llama variable dependiente, porque ese producto ha dependido de las variables independientes. Por ejemplo, para hacerse un, un plato con arroz, por ejemplo, ¿qué necesitas? Seguramente que tienes que implementar desde el inicio, por ejemplo, los ajos, por ejemplo, la sal, seguramente algún otro condimento, y luego haces pues un proceso determinado, luego colocas un poco de agua, luego el arroz, y luego si quieres le colocas algunas mezclas de menestras, por ejemplo, y finalmente lo dejas a cocinar con un proceso muy especial, no mucho fuego ni tampoco poco, y al final tienes que disminuir el fuego. Todo eso es una regla que nosotros lo sabemos hacer muy bien. Cada uno de nosotros seguimos muchos procesos que son funcionales y que lo ejecutamos de esas formas, ¿no? Inclusive, por ejemplo, cuando uno ya se despierta en la mañana, el proceso de salir de la casa y estar ya caminando por la calle es un proceso funcional. Uno lo hacemos de una forma, pero otro lo hacemos de otra, pero por ahí va casi las mismas. Te despiertas, ¿qué haces? Te vas, te das un baño y luego te vas, pues te empiezas a vestir en forma ordenada. Luego a tomar tu desayuno en forma ordenada y sales al trabajo, ¿no? Fíjate, eso es repetitivo de todos los días. Aquí miremos, cuando hablamos de un proceso funcional, jóvenes, aquí va a haber tres variables fundamentales. Van a haber entradas, que están acá, las entradas, y van a haber los procesos, y van a haber salidas. Eso es realmente lo que sucede. Entradas, procesos y salidas, ¿no? En las entradas, ¿qué cosa hay? Para nosotros, por ejemplo, la entrada que tenemos aquí es el X, ¿no? Esto es muy simple. Realmente el X es muy básico para hablar de funciones. En las entradas hay variables que son independientes, pero en el fondo, ¿qué cosa hay? Hay materia prima
o hay servicios. Cuando hablamos de materia prima, están todas las variables y en todos los procesos que nosotros queramos hacer. Pero en esta entrada, ¿qué cosa? Hay varios componentes, ¿no? Por ejemplo, componente N1, N2, hasta N sub N, podemos decir. Está lleno de componentes que van a ingresar a ser transformados. Y aquí no solamente hay materia prima, también pueden haber servicios. En dos grupos se agrupan las variables independientes, en materia prima y en servicios. Y luego pasa a un proceso que nosotros aquí le llamamos función, a esta F que está aquí. Esta F que está aquí no es así en la práctica. En la práctica aquí, por ejemplo, tú alguna vez vas a llegar al hospital y vas a encontrar muchos elementos, por ejemplo, operaciones 1, operaciones 2, operaciones 3, operaciones N. Estas son las oficinas, por ejemplo, los lugares o los laboratorios o los consultorios. Hay consultorio A, consultorio B y C. Todo esto está ordenado, ¿no? Esa es una función, fíjate aquí. Y aquí hay muchos recursos. Uno fundamental, el recurso humano. ¿Ah? El recurso humano. Aquí tienen que trabajar especialistas, ¿no? También hay el área de logística, por ejemplo. Logística existe en todos los lugares. Cuando tú vayas a trabajar a un lugar, te van a decir, vaya usted a recoger sus materiales en la oficina de logística. Y ahí te van a dar el material que te va a corresponder para cualquier acción que se realice. Esta oficina es fundamental en todas las instituciones, logística. Esto está en el proceso funcional. Pero acá, ¿qué le decimos? Procesos, ¿no? También está la planificación. También está el área de ventas, porque hay un área, pues, donde se hace el negocio, por ejemplo. Para cualquier servicio a veces se tiene que cobrar, ¿no es cierto? También está el almacén. También está la asesoría legal. También está la economía. Y aquí hay más elementos que no se han colocado. Por ejemplo, está la publicidad. Si tienes tu consultorio, ¿qué tienes que hacer? Publicidad también, ¿no? Eso es, por ejemplo, en este caso. Luego, ¿qué sale? Sale el proceso, sale un producto ya manufacturado. Pero ese producto manufacturado, ¿qué característica debe tener? Debe tener un cliente satisfecho, ¿no? Porque lo que entran aquí, procesos para manufacturar. Por ejemplo, en el caso de servicios, ¿qué va a entrar a tú? ¿Quiénes van a ser tus clientes tuyos? Estás dando un servicio. Van a ser pacientes que tienen una determinada enfermedad. Ya dijimos, desgraciadamente, en nuestro país los procesos son curativos, no son preventivos. Entonces vas a tener mucho enfermo. Y aquí se van a desviar a diferentes áreas. Los recursos humanos son los profesionales de cada una de las áreas para atender a estos pacientes. Luego vas a tener que hacer una planificación, ¿no? Una planificación. Y aquí miren ustedes, es bueno siempre en las conversaciones que tú tengas decirle, analizar cuál es su situación económica del paciente, ¿no? Para que tú puedas inclusive tener seguridad qué vas a hacer y qué le vas a recetar a este paciente, ¿no? Si su situación económica no es la mejor, fíjate cómo le ayudaría, pues, ¿no? No le podía recetar una medicina que es un poco más cara, por ejemplo, que tú lo vas a conocer, sino irás pues en función a su economía que tiene este paciente, ¿no? Desgraciadamente somos un país pues en el que eh, hay mucha pobreza, pero también el capitalismo se ha implementado muy bien. Es un país en el que la economía pues está en pocas manos inclusive, ¿no? Pero eso tienes que conocer con tu paciente, porque si no, tampoco no vas a poder. El ser médico, jóvenes, es una situación muy compleja y ahí están los procesos. Por eso es que cuando hablamos aquí de función matemáticamente, esto casi no tiene sentido, ¿no? Si no lo explicamos bien, ¿qué cosa es F? ¿Qué cosa es Y igual a F de X, por ejemplo? Cuando el F es todo este proceso de aquí. Hay procesos acá económicos, psicológicos, sociales, políticos inclusive, ¿no? De todo hay acá, ¿no? Y al final sale el producto ya manufacturado o el servicio ya bastante bien elaborado, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar de otra forma. Vamos a suponer que la materia prima quieres implementar un taller de carpintería. Entonces, la materia prima, ¿quién será? Seguramente la madera, seguramente los clavos,
seguramente las pinturas. Sí. Y aquí, mira, fíjate, tienes maderas. Aquí que encontrarás adentro un aserradero, una cortadora, una cepilladora, todo lo que se desarrolla en una carpintería. Recursos humanos encontrarás seguramente también los carpinteros, pero también estará el administrador, estará la secretaria, estará todo el personal que trabaja. Habrá área de ventas, logística que tiene que haber, porque el trabajador que está trabajando va a pedir materiales necesarios para continuar con su labor. Habrá una planificación, habrá un almacén, asesoría legal, de economía y, ¿por qué no, publicidad? Y en la salida, ¿qué va a haber? En la salida va a haber la función de, ya el producto manufacturado. ¿Y el producto manufacturado qué será? Una mesa, un escritorio, un estante, cualquier proceso que ya esté elaborado, ¿no? Y esa es la idea. Aquí no lo vamos a hacer con ustedes, pero también aquí miren ustedes, hay un proceso matemático que le llamamos la transformada de Laplace. Y mira, fíjate, la transformada de Laplace, cuando se aplica matemáticamente, se ve pues en números, pero en la práctica la transformada de Laplace, ¿qué cosa es? El mejoramiento de los productos. ¿Qué significa esto? Si tú colocas materia prima de primer nivel, de buena calidad, entonces quiere decir que estás haciendo una buena selección del producto y por lo tanto hay una transformada de Laplace de los procesos de entrada. Una buena madera tiene que salir pues, un buen producto, ¿no? Y aquí los que trabajan también tienen que elaborar ese producto con calidad, ¿no? Con calidad. Y aquí saldrá pues un proceso ya de un trabajo también de calidad, pero para que suceda eso, el recurso humano tiene que ser de calidad. La área logística tiene que tener equipos de calidad, una planificación correcta, ¿no? Un almacén que se guarde bien los productos que se tienen, la materia prima que se va a utilizar. Y al final, la salida también será una función de calidad. Cuando aplicamos la transformada de Laplace, significa que estamos aplicando calidad a todos los procesos. ¿Ya? Hoy lo que últimamente se llama, pues, mejora continua, se llama, ¿no? Y cuando sucede eso, hay una función que se llama la función de transferencia. La función de transferencia está determinada, fíjate, por todos los productos de salida sobre los productos de entrada, pero en transformada de Laplace. Las salidas que están por aquí, YDS, y las entradas que son las XDS. Y esta es una fracción propia. Siempre va a ser una fracción propia porque la materia prima que entra toda no sale como en el producto. Siempre tiene que haber un arreglo y un desperdicio también de materias. Pues, por ejemplo, hay que cepillar maderas, hay que hacer recortes y va a haber solamente un producto muy bien elaborado que va a cumplir que esta función YDS sobre XDS sea una fracción propia. Entonces, esto es más o menos el desarrollo de funciones, miren ustedes. Aquí vamos a hacer un poquito de análisis. Cuando hablamos de función de transferencia, eso está muy de moda, estas frases, a veces decimos, tiene que haber una buena función de transferencia. Por ejemplo, fíjate, a ver, en el caso de ustedes, eh, a veces nosotros no interpretamos bien las cosas. Estamos de forma virtual, si estaríamos de forma presencial seguramente lo haríamos mejor, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿y para qué respiras? Ustedes solitos empiecen a preguntarse, ¿y para qué estoy respirando? Y seguramente que tienen ustedes varias interpretaciones de su respiración. Pero si tú lo harías ya un poco más convincente para que tú tengas la idea cuál es nuestra función de respirar, es pues para oxigenar nuestra sangre que está todo el tiempo está circulando por nuestro cuerpo y le está alimentando de oxígeno a nuestras células, ¿no? Y respiramos para que la sangre vuelta recupere ese oxígeno y haga ese círculo vicioso de estar repartiendo el oxígeno a nuestras células. Entonces nosotros respiramos para alimentar nuestras células con oxígeno, ¿no? Y hay todo un sistema complejo, de hecho, que ustedes lo estudiarán como profesionales de la salud.
porque eso va a pasar pues, por el aparato circulatorio, todo eso, ¿no? Y el aparato respiratorio por ahí, ¿no? Entonces, fíjate, más o menos así tiene que interpretarse. La otra pregunta que es muy simple, ¿y para qué comemos? Alguien que no está, por ejemplo, familiarizado con la salud, pues dirá para cuidar mi salud, bueno, para estar sano. Pero no siempre cuando uno come resulta que va a estar sano, ¿no? Porque a veces hay otros problemas que hay que controlar. Pero lo más simple, fíjate, es para qué comemos. Comemos para alimentar nuestras células que tienen que estar eh, pues, alimentadas con qué? Con proteínas, con carbohidratos, con grasas, en fin, todos los componentes que usted ya conoce y que ya lo estudiaron un poquito también en esta teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, la pregunta muy simple es, ¿y para qué? ¿Para qué comemos? Para alimentar nuestras células. Y tienes que saber cómo se hace. De hecho, ustedes lo van a saber muy bien. Ustedes nos tendrán que enseñar cómo funciona esto, ¿no? Pero lo cierto es que esto va a funcionar, ¿sabes? ¿Dónde está la fábrica que produce las vitaminas y las proteínas? En la célula, ¿no? Perdón, en el intestino delgado, ¿no? Y del intestino delgado, mediante procesos especiales, pasan pues esas vitaminas y proteínas a la sangre y la sangre lo distribuye al todo el cuerpo. Miren ustedes, ese es un proceso funcional y ahí hay una función de transferencia. Ya hay una función de transferencia. En una empresa, entonces, ¿quién es la función de transferencia? Una empresa privada, por ejemplo, ¿no? Es el beneficio que tiene el empresario, porque si no tendría beneficio, esa empresa no funcionaría. Entonces, fíjate, es la ganancia líquida que tiene el empresario para mantener su empresa. Por ejemplo, tú cuando coloques tu consultorio, ¿cuál va a ser tu función de transferencia? El beneficio que tengas, pues, ¿no? Porque tú vas a prestar un servicio, ¿para qué? Para ganar algo, ¿no? Y ahí está la función de transferencia. ¿Por qué comemos nosotros? Porque queremos tener una función de transferencia de calidad. ¿Y cuál va a ser esa función de transferencia? Los nutrientes que nuestra célula quieren para alimentarse, ¿no? Ese es el proceso funcional y ahí está la función de transferencia. Vayan ustedes buscando otras funciones de transferencia en diferentes procesos. Tal vez un día tengamos una evaluación oral y tengamos que preguntarnos, a ver, dame un ejemplo de función de transferencia, por ejemplo, ¿no? Es diferente a lo de función, pero tiene su base en estas funciones, ¿no? Hoy mucho se habla de función de transferencia, mucho se habla de estos términos, que son términos no muy antiguos. Entonces, las funciones, mira, fíjate, entiéndelo así de esta forma. No hay que entenderlo que cuando nosotros nos damos la función cualquiera y empezamos a graficar y decimos, esta es una función. Claro que fíjate, si tú quieres ver una función de otra manera, hay procesos muy simples que nos desarrollan. Vamos, por ejemplo, a entrar acá a GeoGebra y vamos a determinar acá funciones. Por ejemplo, una función, por aquí vamos a determinar, vamos a hablar unos deslizadores, por ejemplo, por aquí, ¿no? Acá vamos a colocarle un, por ejemplo, su incremento sea 1, ¿eh? Por acá también le colocamos 1. Y no lo renombramos, porque acá se puede renombrar, pero ahí lo dejamos, por la sencillez para hacerlo un poco, no muy, no, con mucha demora, de hecho, ¿no? Ahí tienen ustedes 3 deslizadores, mira. Estos, estos deslizadores, pues, se mueven acá. De acuerdo a lo que yo le he planteado, está de -5 a 5, así se mueve, ¿no? Esto se va moviendo. Este es en GeoGebra, es un software dinámico que te va a ayudar. Ahora, vamos a colocar aquí, por ejemplo, la función, ¿ya? F de X. F de X. Y aquí vamos a tener funciones, pues, ¿no? Entonces acá decimos A, ya salió una gráfica, mira, es bastante dinámico, es esto. A por X, ya salió la recta, pero yo no quiero la recta, yo quiero la parábola. Ahí está la parábola, más T por X y más C.
Listo. Ahí está, fíjate, mi función parabólica. Ahí está su gráfico. Pero yo con estos deslizadores puedo moverlo. Por ejemplo, fíjate, voy a mover la A, el coeficiente A. ¿Y sabes qué sucede? Fíjate, por ejemplo, el proceso dinámico de la parábola. Y miramos, mira, fíjate, aquí cuando lo acercamos a cero, se pone una recta, ¿no? ¿Por qué se pone una recta? Porque aquí A vale 1, mira. Perdón, el C vale 1. Muevo el C, por ejemplo. Fíjate, y esto se mueve hacia arriba, hacia abajo. Pero mira ahí en la ecuación va cambiando, ¿no? Entonces, el término independiente es el que lo levanta o lo baja a la curva, fíjate, ¿no? Lo dejamos en cero ahí, en cero, lo dejas en uno, está ahí, ¿no? Entonces, fíjate, así es más o menos el proceso. Si tú lo mueves a esto de acá, ¿sabes qué estás haciendo? Estás trabajando con una recta. ¿Qué podemos sacar de mensaje aquí? Cuando este es cero, X es 1. Pone positivo, sale una recta con pendiente positiva. Pendiente positiva. Mira, positiva y positiva. Y así sucesivamente. Eso lo conoces. Pásalo al negativo. Sale recta con pendiente negativa. Pendiente negativa. Por ejemplo, mira, vamos a colocarle, por ejemplo, en 1. Si tú lo ves en 1, fíjate, ¿qué significa que el B valga 1 aquí? El B valga 1. Mira, B1. Significa que del punto de intersección tú avanzas una unidad a la derecha y subes una unidad. Esa es la pendiente, 1. Vamos a cambiarle a 2. ¿Qué ves en 2? Fíjate, del punto de origen avanzas una unidad en el eje X y subes 2 unidades en el eje Y, porque tu pendiente es 2. Vamos a colocarle en 3. Avanzas una unidad en el X y 3 en la parte superior. 1, 2 y 3, fíjate. Y así sucesivamente. Entonces, la pendiente desarrolla una función, fíjate. Acá, 1, avanzas 1 en el X. ¿Y cuánto está de pendiente? 4. Entonces avanzas 4 unidades en la altura. Mira, 1, 2, 3 y 4. Y en el último debe llegar a 5. Un avance y 5 de altura. La pendiente entonces te mide, fíjate, la inclinación de las curvas en cualquier punto. En cualquier punto. Por eso es útil a veces las pendientes en todos los procesos. Lo utilizamos nosotros sin darnos cuenta. Ejemplos de pendientes, por ejemplo, ¿dónde encuentras? Está lleno el mundo de ejemplos de pendientes. Tú te vas a comprar, por ejemplo, 1 kilo de arroz. ¿Cuánto? En el mercado. ¿Cuánto cuesta? 3 soles. 2 kilos, 6 soles, 3 kilos, 9 soles, y ves que la pendiente va aumentando de 3 en 3, fíjate, de 3 en 3, ¿no? Pagas, por ejemplo, por 1 kilo de carne, vamos a suponer 20 soles. 1 kilo, 20 soles, ¿no? 2 kilos, 40 soles. Y puedes formar tu ecuación inclusive, fíjate. Entonces, la pendiente se utiliza, por eso es que se estudia. La pendiente se utiliza en muchos procesos, ¿no? La pendiente es eso. Por ejemplo, cuando das una medicina a un paciente, ¿cómo le das? Si es un adulto, le puedes decir, vamos a suponer una pastillita. Es uno a uno. Pero si es un niño, ¿qué le dirías? Media pastillita, un cuarto de pastillita. Lo has dividido en pequeñas partes. A esas se llaman pendientes. Cuando decimos 1 a 1, está bien, precedemos un medio, 1 y el siguiente es un medio. 2 y el siguiente es 1, y así sucesivamente. Fíjate, entonces aquí, con estos deslizadores, tú te puedes dar cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a dejarlo en 0, por ejemplo, al C. Y listo, movemos el B. Fíjate, cuando mueves el B, lo que pasa es que estás graficando la recta que está en el origen de coordenadas. Mira, se va a mover en el origen de coordenadas. ¿Por qué? Porque C es 0 y A es 0 también. Esta es una recta que tiene su origen en el origen de coordenadas. Y lo que tenemos que ver cuando la pendiente es positiva, mira su inclinación como es. Y cuando su pendiente es negativa, su condición como es, ¿no? Listo. Dejémoslos en 0 también a la vez. Ahorita en 0. Ahora vamos a mover sale la parábola, fíjate ahí.
cuando aquí es la parábola x cuadrado. Y mira, fíjate, cuando es 2x, ¿cómo es? Se va haciendo más corta el comportamiento, fíjate, y más angosto, más angosto. Pero en la parábola sabes que tienes algunos componentes también. Pásalo al negativo. Mira, va a pasar al negativo ahí. Cero desapareció. Pero el -1 volteó hacia abajo. Y te acuerdas que cuando te decían la parábola, si está con menos x cuadrado, a esa parábola se abre hacia abajo, ¿no? Y ahí está la figura. Y la pregunta básica es, ¿y para qué te sirve la parábola? Por ejemplo, ¿por qué estudiar parábolas? ¿Para qué estudiar parábolas? ¿No? La parábola, recuerda que, fíjate, tiene una estructura, tiene un foco, tiene un vértice, tiene una directriz y tiene unos puntos que cumplen una determinada característica, ¿no? Esa es la parábola. ¿Y sabes para qué sirve la parábola? Para los procesos de comunicación. Por eso anteriormente decíamos, ¿dónde está la parabólica, por ejemplo? En la época del terrorismo, los terroristas volaban las parabólicas para que no haya comunicación. Pero esto está mejorando, está cambiando, miren ustedes, porque hoy la comunicación ya no es muy simple, ya que dependa solamente de la parábola. Hoy ya no, jóvenes. ¿Hoy de qué depende? De los satélites. Ya. Hoy hablamos de la comunicación satelital, que ya está evolucionando un poco más, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea, jóvenes, que hay que tener de estos procesos. Ahora, miren, voy a darle un poquito de animación a esto, para que lo miren. ¿Cómo es que funciona realmente? Ahí está moviéndose, por ejemplo, solamente está haciéndolo solo el sistema, ¿ya? Está moviéndose. Ahora lo hago funcionar a los dos. Se van a mover, mira, fíjate, ¿qué hace el B en la figura? ¿Qué hace el B ahí? Está funcionando el A y el B nada más. Y se van moviendo más o menos, cuando estudiamos funciones, eso es lo real, así funciona realmente, ¿no? Vamos a cambiarle vuelta al tercero, hacerlo mover al tercero también, ¿ya? Pero en el punto en el que más o menos coincidan un poquito. Ahora están los tres funcionando. Pero ahora, finalmente, fíjate, vamos a agregarle el rastro, por ejemplo, ¿no? Hay otra propiedad del rastro. ¿Cómo es que se movilizan todas? Y cuando tú lo tienes en un determinado intervalo, fíjate, el proceso realmente es esto. Así se mueve el mundo, pero en forma ordenada, no está en desorden. Por eso hay una teoría que se llama la teoría del desorden, pero que eso es para alguien es el desorden, pero para el sistema ese es un orden. Así es su orden de desarrollo. Y eso lo tenemos todos en nuestro cerebro, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando vives en tu casa, a veces entra la mamá al cuarto y dice, o el papá, y dice, esto está en un desorden. Y a veces te quiere ayudar a ordenarlo. Cuando entran a tu cuarto a querer ordenarlo, ¿cómo te sientes? Mal, ¿no es cierto? Porque ese desorden que es para el otro, para ti es un orden. El orden, jóvenes, es relativo, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la figura, ¿ya? Vamos a parar todo esto. Ahí estamos, miren ustedes. Entonces, miren, eso es más o menos la idea de tener, pues, estas funciones con sus límites que nosotros le llamamos, ¿no? Estamos acá.
Ahí está la función, ¿ya? Eh, ahí estamos. A ver, ahora vamos de nuevo a los límites de cambio. Regresamos aquí a los límites y miramos acá sus propiedades, ¿ya? Hay propiedades básicas de los límites, pero primero hay que reconocer que si tenemos una función, vamos a encontrar un límite. Por ejemplo, f de x tiene su límite y g de x tiene su límite. La forma como lo estamos generalizando, decimos, esto es cuando x tiende a a, ¿no? X tiende a a, ambos, pero las funciones son diferentes. Propiedades básicas. El límite de una constante siempre va a ser igual a la constante. Acá está mal escrito esto. Acá, por ejemplo, ¿qué debe ser? No es K. Acá tiene que ser ¿quién? X, ¿no? Límites de X cuando X tiende a... a ver, no, estoy mal yo. Sí, está bien acá. Estoy haciendo mal. ¿Por qué estoy haciendo mal? Miren ustedes acá. Si yo tengo una constante, el límite va a ser igual a la misma constante cuando a X le dé cualquier valor. Está correcto. Quería corregirlo, que no está bien ahí. Entonces, mira, fíjate aquí, tal vez en los ejemplos por acá, acá ya, ejemplos, mira, fíjate del primero. Si te dicen límite de 3 constante cuando x tiende a 0, es 3. Si te dicen límite de menos 6, aquí, acá sí debe ser entre paréntesis. Entre paréntesis, cuando x tiende a infinito, es igual a menos 6, no cambia, es igual a la misma expresión. En el segundo, ¿qué te están diciendo? El límite de una constante por una función, la constante pues, sale afuera y se aplica la propiedad del límite. Y el resultado es K por X. El límite de una suma de funciones, mira, fíjate, una suma es igual al límite de cada una de las funciones. De una resta es igual. Del producto también se ingresan por cada factor, igual. Del cociente también. Pero en el cociente tenemos que considerar que g de x debe ser diferente de 0, porque está prohibido dividir entre 0. Si tienes el límite de f de x elevado a la exponente g de x, ¿cómo es la propiedad? Se aplica el límite a cada uno de los términos. Y eso funciona bien. Entonces, estas propiedades son básicas para límites, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí hay varios ejemplos. Hay ejemplos en los que tenemos que tener un poco de cuidado cuando desarrollamos. Por ejemplo, vamos a darnos aquí otro ejemplo, ¿no? Vamos a insertar otra vez otra ecuación y decimos lo siguiente, ¿ah? Aquí. Vamos a darnos, por ejemplo, el límite de una función, el límite de un cociente, a ver, por ejemplo, x al cuadrado menos 9x. Menos 9 nada más, menos 9, ¿ya? Y por aquí, con x más 2, por ejemplo. X más 2. Y aquí, cuando x tiende a 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces aquí? Lo que vas a hacer es simplemente reemplazar pues, el 1 en lo que le corresponde, pero buscando un resultado. Aquí, ¿qué vas a tener? 1 menos 9. Y en el denominador, ¿qué vas a tener? 3. 3, ¿no? Y tu resultado, ¿qué va a ser igual? A menos 8. Menos 8 tercios, ¿no? Menos 8. Ahí está.
No, me está obedeciendo. Bueno, se borró. Vamos a buscar otro por acá. Cuando X tiende por aquí, tiende a 1, dijimos, ¿no? Y aquí escribimos el límite, la función, y así en esta forma, de x cuadrado menos 9 sobre x más 2. Y aquí dijimos que esto se puede escribir como reemplazar los valores, ¿no? 1 menos 9, 1 menos 9 sobre 1 más 2, que es 3, ¿no? Y aquí nos sale, pues, igual, control F, menos 8 tercios. Ahí estamos. Listo. Ahí está, miren ustedes esa función. Pero, ¿qué pasaría con la misma función, por ejemplo, si nos damos esta expresión? Y aquí le colocamos x menos 3, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí, menos 3. Miren ustedes. Aquí ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque aquí ya si nosotros reemplazamos... Ah, falta algo más. Ahí le cambio aquel límite. Le coloco 3, por ejemplo. Listo. Entonces, aquí cuando coloco esta expresión que tengo, miren ustedes, x 3 por 3, 9, menos 9, 0, 3 menos 3, 0, listo. Está sobre 0 sobre 0. Y cuando es una expresión 0 sobre 0, esto no se hace. Se busca una forma de racionalizarlo. Entonces, ¿esto qué significa? Que aquí no puedo dividir entre 0, pero sí puedo hacer lo siguiente. Puedo escribir toda la expresión y aquí, en el numerador, voy a tener que factorizar. Esto de aquí lo puedo escribir de esta manera. Y acá le escribo como x menos 3 por x más 3. Es lo mismo x cuadrado menos 9. Todas estas funciones que tienen estas características resulta que son muy importantes, digamos, para poder hacer ejemplos, ¿no? Y ver cómo es que hay que tener cuidado a la hora de desarrollar límites. Entonces aquí, fíjate, lo que va a pasar es que se va a desarrollar, se simplifica, y lo que vamos a tener acá es esto, x más 3. X más 3, así de esa forma. Y el resto simplemente se elimina. Y de aquí tenemos, esto es igual a 3 más 3. Y esto es igual a 6. Listo. El límite entonces es 6. Pero aquí tenemos que agregarle algo. Este límite es igual a 6, pero aquí si es que estás haciendo un análisis, tienes que agregarle algo. X tiene que ser diferente de 3, ¿ya? En el proceso final inclusive. X tiene que ser
diferente de 3, porque ese es un problema que puede traernos pues dificultad en su desarrollo, ¿no? Diferente de 3. Listo. Ahí tienes algún ejemplo más. Y así puedes sacar más ejemplos, ¿ya? Ahora, miren ustedes, vamos a estudiar otra cosa más de los límites laterales, miren ustedes. Vamos a buscar una figura, tal vez si ya lo tenemos hecha por acá, nos va a ayudar. Vamos a buscar por aquí a ver una figura tal vez hecha ya. ¿Por qué la vemos? A ver, acá hay uno. Vamos a pegar esta figura. Ya lo tenemos. Miren ustedes esta figura acá. Esta figura es la ecuación de una hipérbola, ¿ya? Es una hipérbola aquí. Y aquí, mira, fíjate, cuando tú calculas el límite de esta función, acá hay dos asíntotas, ¿no? La roja vertical, cuando x es 2, es una asíntota de la curva. Y aquí, a ver, no está la ecuación, pero vamos a determinarlo, ¿no? Tal vez analicemos primero así nomás la curva, ¿no? A ver, sí, la ecuación no está acá, pues, ¿no? Si no, vamos a GeoGebra. Y en GeoGebra también lo sacamos. Miren ustedes. Vamos a graficar una curva que tenga esta característica, ¿ya? Aquí. Graficar, por ejemplo, veamos por acá una función. Esta aquí ya lo tenemos. ¿Sí? Y control V. Vamos a llamarle f de x igual un cociente, por ejemplo, y vamos a decir, a ver, 2x más 4, por ejemplo, sobre 3x menos 6. Menos 6. Listo. Esta es nuestra función que queremos graficar, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, claro, acá hay todo un proceso, de hecho, ¿no? Pero queremos hacerlo, por ejemplo, con GeoGebra lo más rápido.
Si usted cree inconveniente, lo hacemos también gráficamente, como se hizo en la figura anterior, ¿no? Miren ustedes. Nuestra función para graficar es f de x igual a 2x más 4 sobre 3x menos 6, ¿ya? Vamos a GeoGebra, a ver. Queremos graficar f de x igual a paréntesis 2 por x más 4. Pero queremos dividirlo también. Y aquí vamos escribiendo 3x menos 6. B por x menos 6. Listo. Ahí está la gráfica, miren ustedes. ¿Ya? Y vamos a buscar a ver algunas rectas por aquí para colocarle. Y creo que aquí, a ver, vamos desarrollando, ¿verdad? Y miren, cuando tenemos estas curvas tenemos que determinar cuál es el comportamiento realmente del proceso, ¿ya? Control C. Y por aquí, Control V. Vamos a cambiarle por el principio de orden que necesitamos para el proceso algebraico, no utilizar muchas cosas, le llamamos bien. Aquí ya tenemos una asíntota, ¿no? Esto debe estar desarrollado para que 3x menos 6 sea diferente de 0. Entonces, ¿qué debo decir aquí? 3x menos 6 debe ser diferente de 0. Diferente de 0, ¿no? Por lo tanto, entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que es x diferente de 6. Y aquí, de nuevo, x debe ser diferente de 2. Entonces x tiene que ser diferente de 2. Si x es 2, es una asíntota. Por lo tanto, la curva no debe cortar a ese punto. Control. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expresar y en función de x. Esto no. De aquí, esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, por aquí vamos a hacer lo siguiente. Hay que hacerlo con todos los pasos para no tener dificultad. Entonces, por acá, ¿qué va a tener? Y que multiplica a 3x menos 6, ¿no? Cerramos y colocamos igual a 2x más 4, ¿no? 2x más 4. Y de aquí tenemos, pues, 3x menos 6y igual a 2x más 4. Listo. Y de aquí factorizamos x que multiplica 3y menos 2. Menos 2 y eso es igual a 2x más 4. Finalmente, acá que tenemos,
entonces lo que vamos a tener es X en función de Y, ¿no? X es igual a este cociente. 2X más 4 sobre 3Y menos 2. 3Y menos 2. Listo. Y aquí hacemos el mismo análisis, miren ustedes. Aquí lo que tenemos que decir que Y va a ser diferente de 2/3, ¿no? Y tiene que ser diferente. Profesor, disculpe, ¿no sería 6, Dime, hija. no sería 6 y más 4? A ver, ¿hay algún error? Vamos a En ver. X, X Aquí, ¿no? igual. A ver, acá tenemos 3yx menos 6 a menos 6y. Está correcto ahí, ¿no? 2x más Sí, en 4. el otro lado. Aquí tenemos el x, ¿no? 3y menos 2. Está bien. Y ahí sería 2. No, ahí no Menos sería 2, 6 a y ver, menos y 2. Ay, aquí debe ser 6y acá, ¿no? Acá, 6y, ¿no? 6y más 4, ¿no? Listo, sí, entonces este es 6y, ¿no? Ahí está, ¿ya? 6y más 4 sobre, a ver, 3y menos 2. Correcto ahí. Aquí, bueno, está bien el numerador ahí, pero lo que tenemos que ver es que esté haciendo la operación con el denominador diferente de 0, ¿ya? Entonces aquí tenemos 2/3, está correcto. Acá estaba mal esto, ¿no? Muy bien, hija, ¿ya? Tu apellido, Gutiérrez Cabrera. Gutiérrez. Muy bien, Gutiérrez, ¿ya? Listo. Miren ustedes, ya tenemos entonces las asíntotas, que es parte de lo que nosotros queremos entender un poco cuando tenemos la gráfica en GeoGebra, ¿no? Ahora regresamos a nuestra gráfica por acá y vamos, ya tenemos bien ustedes los valores, ¿ya? Ya tenemos los valores. ¿Cuáles son? 2/3 y, y el X es 2, ¿no? El X es 2. Esas son las asíntotas, ¿no? O sea, el X es diferente de 2, pues, ¿no? Listo. Entonces, tenemos aquí, si nosotros graficaríamos, a ver, vamos a ver recta. No tenemos recta asintótica acá. Eh, lo puedo ver y acá tampoco no hay. A ver si nos sale esto, si no lo borramos, pues. En 2, ¿no? Ahí está. Esta es una recta asintótica. Esta es la recta X igual a 2, ¿no? Y la otra es la de 3 medios. Ojalá me salga por acá. Pero si no nos sale, saldrá una cosa aproximada por aquí, ¿ya? 3 medios es más o menos acá, sí, por acá. Ahí. Listo, es otra recta asintótica. Es 2/3, ¿no? 2/3, positivo, ¿no? Entonces aquí más o menos ya tenemos, fíjate, la ecuación de la recta, ¿ya? De las asíntotas. Y sacamos una partecita de ellas y lo graficamos por aquí. Tomamos una foto. Ay, un software muy antiguo, pero a veces es útil. Porque tiene su utilidad todavía. Se puede utilizar esto, ¿no? Y, y lo recortamos.
Y pegamos la gráfica. ¿Ya? Aquí está nuestra gráfica. Y tenemos la curva aquí, miren ustedes. Igual que la parte superior, solo que en la parte superior no estaba la ecuación. Y aquí ha cambiado, mira, el asíntota x igual a 2, la otra es un medio, ¿no? Un medio. Pero las asíntotas ya sabemos que son rectas que no cortan a las figuras y lo limitan al proceso, ¿no? Por ejemplo, en esta roja acá, esta curva que está en amarillo, nunca lo va a cortar a la recta x igual a un medio y x igual a 2. Va a ser un límite. Pero acá hay un caso muy especial, por eso es que están estos límites laterales, ya porque quiero que ustedes entiendan esto, ¿no? Y ahora sí, vamos a hablar de estos límites laterales, ¿ya? Entendiendo un poquito esa figura, miren ustedes. Cuando hablamos de límites laterales, decimos pues que si tenemos una función f de x que tiende a un valor a, por ejemplo, acá, y aquí está, miren ustedes, está con un signo negativo en la parte superior del límite, miren. A la menos, dice arriba. Eso significa que estamos hablando de un límite que es acercarse a la curva por la izquierda. Si estás con el A positivo, como el siguiente, es acercarse a la función en un determinado intervalo por la derecha. Entonces, cuando tengas A menos, la aproximación es por la izquierda. Cuando tengas A más en ese límite, es por la derecha. Y hay una regla que dice lo siguiente: si los límites laterales acercándonos por la derecha y por la izquierda son iguales, entonces el límite existe en la función. Caso contrario, no existe ese límite. No existe ese límite, ¿no? Aquí hay una función seguramente, por acá está la gráfica, ¿no? Pero vamos analizando primero nuestra función que tenemos. Bajamos esto un poco más abajo. Y nosotros queremos utilizar, por ejemplo, nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? Es esta de acá, ¿no? Esta de acá. Y aquí vamos a aplicar el límite de esta función. Ejemplo. Aquí vamos a decir, por ejemplo, x tiende a infinito. A infinito. Y aquí colocamos el límite. Y ahí está. Fíjate aquí. Cuando x tiende a infinito, la función tiene una característica, ¿no? Ah, pero aquí, no, no infinito, no, pues estamos hablando, estoy mal acá. ¿Cuál era? El 2. A 12. Cuando x tiende a 2, y vamos a colocarle a 2 por la izquierda. A 2 por la izquierda, ¿ya? Está muy pequeñito, haciéndolo un poquito más grande. Vamos a colocarle un 15, ¿verdad? Ahí se ve, mire, a la izquierda. Y cuando, mira, fíjate, aquí, nosotros miramos en la gráfica, voy a colocarle aquí, así de esta forma, voy a colocarle menos infinito, ¿ya? Pero luego lo tenemos que ver en la gráfica. La respuesta es eso. Están sacándolo fuera, mira. Acá estamos. Si nos acercamos a este x igual a 2 por la izquierda, ¿qué estamos haciendo? Acercándonos a 2 por la izquierda. No está tomando 2, pero su imagen, ¿dónde está? De la parte inferior y es un asíntota.
Igual como que en la figura arriba también, cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, ¿dónde está esa imagen? Hacia abajo. ¿Y hasta dónde va? No tiene límite, porque el asíntota sabes que no se corta por ninguna curva. Por lo tanto, entonces, ¿qué tenemos que decir? Y este límite es igual a menos infinito, cuando x tiende a 2 por la izquierda. Pero, ¿qué pasaría si lo hacemos tender este mismo límite, esta misma función, por ejemplo, por la derecha? Y decimos límite de esta función cuando x tiende a 2, pero en forma positiva. A ver. Es por el tamaño, ¿no? Cuando x tiende a positivo. Tengo que colocar el mismo tamaño, si no, esto no funciona. Okay. Ahí estamos, ¿ya? Y resulta, fíjate, que cuando esto está en esa forma, el límite es más infinito. ¿Ya? Vamos a verlo en la figura. Fíjate, si tú te acercas a 2 por la derecha, la curva está para arriba. Y por lo tanto, su límite va a ser más infinito. Si lo vemos en la otra curva igual, si nos acercamos a 2 por la derecha, este límite va hacia arriba. Y como son asíntotas, esta curva entonces tampoco lo corta la función. Y aparecen estos dos componentes de aquí. Y aquí en conclusión, como conclusión, ¿qué diremos? Luego decimos que el límite de esta función, ya le quitamos todo, mira, ya le quitamos el 2 por la derecha y por la izquierda, le quitamos y decimos así de esta forma. Y ya no colocamos límites, sino decimos no existe. Entonces, para que exista el límite, que debe suceder, los límites laterales deben ser iguales. Esto es fundamental, miren ustedes, inclusive esto nos va a servir para tomar decisiones. Si tú tienes duda por un solo proceso que tienes que hacer otros análisis para que no te confundan, porque cuando hay procesos así de este tipo, pues son muy complejos, ¿no? Y tienes que tomar la decisión correcta, porque si no, te puedes equivocar y vas a tener serias dificultades en la solución del problema, ¿no? Recuerda que les hablaba a ustedes de una médico, egresada de nuestra universidad, es médico ahora, y a ella estaba curando a un paciente, decían, no, llegó el paciente después de muchas horas de viaje en la selva y había sido mordida por una serpiente muy venenosa, ¿no? Y le faltaba todavía unas 2 horas para llegar a la ciudad donde sí podían atenderle. Y ella quiso atender a este paciente, bueno, por la presión de la familia, pero ya el paciente estaba ya prácticamente ya muy deteriorada su salud. El veneno de la serpiente, saben ustedes, que anula todos los glóbulos rojos y los blancos, lo deja casi al paciente sin sangre, entonces ya no puede vivir. Y ella quiere atenderlo, pero no logró sobrevivir, murió esta persona en el proceso de atención. Y la familia que hizo lo denunció a ella por negligencia. Entonces, fíjate, ahí hay límites, por eso que les decía, cuando ya ves algo que no está muy claro, muy preciso, que debes hacer, no hacerlo, no meterte la mano a donde ya no puedes hacerlo. Así sea pues tu profesión, que salvar vidas, cuando ya no lo puedes salvar, ¿por qué te vas a meter? Si alguien te dice algo, que te firmen un documento, para que cuando tengas dificultad, como en ese caso, no tengas ninguna responsabilidad ya, porque sabes que estás haciendo un apoyo, pues, de servicio muy especial, que finalmente nadie sabe si puedes hacerlo bien o mal. Y lo llevaron a la cárcel, la familia.
El paciente, jóvenes, el paciente, cuando llega a un hospital, estos que vienen con mucha presión, tampoco le grites, obsérvalos siempre, míralos, cuál es su comportamiento, cómo es su... Todo, ustedes van a tener serias dificultades en su trabajo, jóvenes, ¿ya? Vas a encontrar gente alterada, gente que llega desesperada porque el paciente está pues en una situación compleja. Y tú tienes que calmarte, no le grites, no le hables fuerte, háblale despacio, pero bien preciso. Y eso te va a ayudar mucho. Y finalmente, pues, cuando ya ves que las cosas son complejas, tienes que llamarlo al que dirige ese grupo y decirle, señor, yo le voy a atender, pero usted me tiene que firmar un compromiso. Hay cosas en las que ya no podemos darle solución, joven, y simplemente el paciente va a morir. Entonces hay que estar preparados para que no vayamos a... No podemos meter la mano, jóvenes, donde no se puede hacer. Vas a tener dificultad. Y hay que ser psicológicamente, jóvenes, muy equilibrados. Si tú estás, alguno de ustedes están un poquito alterados, nerviosos, así es su característica, y tú digas, yo soy así, no estudies medicina, cámbiate a otra cosa, porque vayas a tener serios problemas en tu trabajo. Pero si tú quieres estudiar medicina, ¿qué tienes que hacer? Reconoce tu estado anímico, reconoce tu comportamiento y empieza a trabajarlo desde ahora. Tienes que disminuir sus ímpetus de alteración, de violencia, esas cosas. Eso no va con un médico, joven. Disculpen la palabra, no muy vivo ni tampoco tan tonto. Ser un profesional de calidad. Entonces, eso te va a dar éxito. Si tienes esas variables, anda trabajando. Lo vas a cambiar. No se cambia de un día para otro. Se cambia con muchos años de experiencia, jóvenes, ¿ya? Para que tú no tengas las dificultades que puedes encontrar en tu vida profesional. Hay muchos casos, jóvenes, de gente no controlada emocionalmente. Gente descuidada a veces. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia, oiga usted, muy... A veces no sé qué es lo que pasa con los jóvenes, ¿eh? Yo llevé un día, muchos años atrás, es mi amigo, este chico es médico, y él estaba haciendo ya ya que tenía el título ya, haciendo sus prácticas en el hospital. Yo tenía un hijo que no sé qué le pasó, y le digo que le haga un examen y que me haga todos los exámenes. Yo iba a hacer los exámenes en la calle, esto fue en el hospital regional, ¿no? Y él me habló y me dijo, no, profe, me dijo, ya no, para esto está bien, con esto es suficiente. Pero felizmente encontré otro médico y le hablé, le digo, mira, tienes tus síntomas, ¿cómo lo ves? Lo miró de los ojos, nomás miren ustedes tienen que mirar mucho la parte psicológica, joven. Miró de los ojos y me dijo, no, ahorita tú lo internas, este chico está con meningitis, inicios de meningitis. Y dicho y hecho, fíjate, en menos de 2 horas convulsionó, pues, pero felizmente ya estaba en el hospital, y en esos años el hospital regional era, oiga, como una clínica, sinceramente. Hoy ha bajado mucho su nivel de ese hospital. Antes era un hospital de muy buena calidad. Y hicieron todos los esfuerzos, me hicieron comprar la medicina que tenía que viajar hasta Lima, porque aquí no había, y se solucionó el problema. Pero ¿qué te parece si te vas a querer sanar a un paciente? Por eso es que yo les decía hace rato, míralo al paciente, míralo a la familia del paciente. Si alguien te dice, señor, ¿puedo hacerle análisis? Dile que haga el análisis. A veces hasta eso te va a ayudar a ti mismo, ¿no? Y no te quedes, porque hay otros que sabes que le dices, hazte el análisis, pero no tienen la plata, no lo van a hacer. Bueno, pero si te dicen, señor, yo quiero que usted me indique todos los análisis, mándale todos los análisis, que lo haga. Finalmente, su familia estarán decididos a invertir en su salud, ¿no? Pero no le digas, no lo puedo, no debo hacerlo, porque las personas reaccionan, jóvenes, de diferentes formas. Y tú eres el que tiene que estar ahí al frente, pues, ¿no? Ahí
empieza a funcionar estas cosas de los límites, jóvenes. Hasta dónde tú puedes hacer y hasta dónde tú no puedes hacer tampoco. No te metas a cosas que tú no puedes hacer. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, te dan una parábola que ya está graficada, te dan una recta x menos 1, pero te dicen que x es mayor que 2. Y te dicen el límite aquí, por ejemplo, para x igual a 2, ¿no? Para x a 2 por la derecha, ¿cuánto vale? 1. Pero para x a 2 por la izquierda, ¿cuánto vale? 3, porque fíjate, la curva está más arriba, ¿no? Entonces, el límite de esta función no existe, pues, ¿no? Pero no lo mires como límite, míralo como que algo práctico tiene que suceder seguramente hasta en nuestros procesos emocionales, ¿ya? Que eso es lo más importante. Y por aquí hemos utilizado, mira, ya el infinito por acá está, ¿no? Y la pregunta es, ¿y el infinito qué cosa es para ustedes? ¿Un número o no es un número? ¿Qué dicen? ¿El infinito es un número? A ver, voy a preguntarle a alguien de ustedes, a ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver. A ver, Alexandra Guadalupe. A ver, dime, a ver, Alexandra Guadalupe. ¿Es un número el infinito o no es un número? No, no es un número. No es un número, ¿no es cierto? Miren ustedes, muy bien, hija, ¿no? El infinito, jóvenes, no es un número. ¿Y qué cosa es entonces? El infinito es una idea que significa que los procesos continúan. Nada más eso, ¿ya? Por lo tanto, entonces no se cumplen las reglas de los límites, de las reglas algebraicas. No cumple el infinito con las reglas algebraicas, jóvenes. ¿Esto qué significa? A ver, por aquí. Por acá tal vez esté ya esto hecho. A ver. Por acá está la misma gráfica, pero este ya lo leen ustedes, porque eso es lo mismo ya. Aquí hay más análisis, pero quiero ver a ver este desarrollo de este infinito. Por acá hay más gráfica. Acá. Ujú. Sí, acá miren ustedes, ¿ya? Esto ya lo leen ustedes, porque esto ya hicimos ya prácticamente, ¿ya? Aquí miren ustedes, este es el símbolo del infinito. Este es el menos infinito. Menos infinito, se pega, pero está bien ahí. Y aquí, infinito más infinito, que es igual a infinito, mira, fíjate. ¿Por qué? Porque no es un número, pues, ¿no? El infinito es algo que continúa. Si le dices algo que continúa más algo que continúa, es algo que va a continuar, pues simplemente es infinito. El infinito por infinito es infinito. El infinito elevado al infinito es infinito. El A más infinito es infinito, ¿no? Por esto sucede porque no es un número, ¿ya? Pero acá viene el problema. A menos infinito es menos infinito. A por infinito es infinito. Y aquí, infinito menos infinito, esto no está definido, joven. Tal vez aquí no digamos indeterminado, sino digamos no está definido, ¿ya? No está definido. Eso no debe hacerse nunca. Igual también acá el infinito sobre infinito. Este es un indeterminado, ¿no? No definido. O también indeterminado, de hecho, también eso, ¿no? Y el otro es 1 al infinito, también no es definido. ¿Ya? 1 al infinito no existe tampoco, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería decirles a ustedes. Aquí hay otra función que es importante mirar. No vamos a desarrollar pues, todos los procesos de límites, pero aquí miren ustedes, tenemos un cociente, ¿ya? Acá hay un cociente de funciones racionales.
Uno está con el exponente n y el otro está con el exponente n. Son dos funciones racionales y queremos aplicarle su límite cuando el límite tiende a infinito, considerando que el infinito no es un número, pero sí es un proceso que determina acciones. Por lo tanto, entonces aquí fíjate, ¿qué te dice este resultado? Te dice que si los exponentes del grado de los polinomios del numerador y del denominador son iguales, el límite de esta función es igual a A sub n sobre B sub n. O sea, los coeficientes de grados más altos, cuando los dos son iguales. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el resultado de este límite es 0. Si el grado del numerador es mayor que el del denominador, el resultado es infinito. Entonces tienes tres posibilidades en este tipo de funciones. Si los grados son iguales a los coeficientes de los primeros términos. Y si el grado del numerador es menor que el denominador, 0. Si el grado del numerador mayor que el del denominador, infinito. ¿Ya? Otro límite acá. El límite de b elevado al exponente x, cuando x tiende a infinito. Si el b está entre 0 y 1, el resultado es 0. Si el b es mayor que 1, el resultado es infinito. Pero si el b es igual a 1, no está definido, dijimos en el ejemplo anterior, ¿no? Otros límites notables lo tenemos aquí. Seno de x, cuando x tiende a 0, 0. Seno de x sobre x, cuando x tiende a 0, es 1. Y acá hay ejemplos, de hecho, ya, ejemplos de función, de límites de funciones, ¿ya? Acá hay ejemplos, ¿no? Esto lo van leyendo también. Aquí, por ejemplo, miren ustedes, cuando tengan que desarrollar límites, aquí funcionan todas las, por ejemplo, acá hay un límite. Vamos a mirar solamente este primer límite. Mira, te dicen x más tangente de x sobre seno de x cuando x tiende a 0, ¿no? Entonces aquí, fíjate, tienes que utilizar todos tus conocimientos de matemática básica que te va a ayudar. Por ejemplo, aquí. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, mira, x sobre seno de x, ahí. Lo descomponemos, tangente de x sobre seno de x, el límite no cambia, pero aquí ya la tangente de x lo desarrollamos, fíjate cómo, seno sobre coseno, pues así es la definición, sobre seno. Hacemos lo que conocemos, de hecho, ¿no? Mira, y aquí ¿qué te queda? X sobre seno de x, lo mismo, y aquí ¿qué te queda? Seno de x sobre coseno de x, por acá, es un poquito más todavía. Seno de x por coseno de x ahí. Bueno, ahí ahí va a desaparecer pues el seno, ¿no? Vamos a mirar más por aquí. Y vas a utilizar algún artificio que te va a ayudar por acá. Aquí ya tienes esto, se cancela. Aquí ya tienes 1 sobre seno de x sobre 1 sobre coseno de x. Y aquí, fíjate, haces un artificio en el primero. 1 sobre seno de x sobre x. Es lo mismo a decir x sobre seno de x. Y 1 sobre coseno de x cuando x tiende a 0 es 1. Y el resultado es 2. ¿No? El resultado es 2. Y así casi por el estilo son todos, ¿ya? Todos los restos son iguales. Y desarrollas identidades trigonométricas y ya está tu solución ahí. Acá hay bastante ejemplo desarrollado, ¿ya? Pasamos a este de acá. Lo que estuvimos haciendo hace un rato, miren ustedes. X cubo menos 8 sobre x cuadrado menos 4. Si tú lo reemplazas en forma directa, ¿qué vas a tener? Menos 8 sobre 4 es 2, ¿no? Es 2. Pero aquí lo hemos sacado pues así con sus valores, ¿no? Con sus valores cuando x tiende a... Y los factorizas y te sale lo mismo.
Pero aquí, miren ustedes, vamos a cambiarle un poquito. Vamos a cambiarle un poquito. Un ejemplo, ¿no? Acá viene de varios. Vamos a colocar un poco más por acá. ¿Eh? No, no, más arriba. Sí. Voy a copiar esto de acá. Sí, este de acá lo quiero copiar. Control C. Y por aquí a ver si me genera un número más. Sí, acá genera un. Y aquí voy a colocar. Es basta que le cambies, mira, un poquito a esto. Por ejemplo, aquí, ¿qué te parece si le colocarías 2? No, no 0 aquí, mira. No 0, le colocas 2 aquí. Si le colocas 2, todo esto ya no funciona. Mira. Si le colocarías 2 ahí, mira, ¿cómo quedaría? 2 por 2, 4, por 2, 8, menos 8, 0, 2 por 2, 4, y te quedaría 0 sobre 0. Entonces, esto así no funciona. Nunca calcules un límite y que en el denominador tenga 0. Eso no está bien dado. Esta es una cosa equivocada, ¿no? Entonces, ¿qué debes hacer? Hacer lo que aquí ya nos sirve. Mira, y va a cambiar de sentido ahí. La función ya no va a ser 2, ya, así como estamos planteándolo. Cuando x es 2, fíjate aquí, ¿qué vas a tener? Ahora sí, esto te va a servir porque has factorizado y aquí lo eliminas. Porque eso sí se puede hacer, ¿no? Ahí está. Y ahora sí, fíjate, tienes esta expresión, pero no para x0, sino para x2. Para x2. Aquí también para x2. Y aquí seguramente que te va a salir un valor diferente, pues, ¿no? Aquí, ¿qué vas a tener? A ver, 2 por 2, 4. 2 por 2, 4, 8, y aquí te sale 12, ¿no? Entonces aquí va a ser 12. Y 2 por 2, y 2 más 2, 4. 12 sobre 4, acá es 3, ¿no? Entonces, fíjate, para x2 eso es 3, ¿ya? 3. Y ahí está. Pero aquí también, fíjate, a veces lo dejamos así, pero hay que especificar, pues, ¿no? Que x tiene que ser diferente de 2, porque si no lo especificamos, eso va a quedar como que no hay ninguna restricción. X tiene que ser diferente de 2, ¿ya? Y ahí está tu función, fíjate. Eso te ayuda un poco a interpretar. Y aquí tienes más ejemplos, bueno. Esto también es igual por acá. Acá hay más ejemplos. Quisiera ver dónde están estos para los infinitos. Acá. Mira, aquí para los infinitos. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Dónde está esto? Y aquí está. Pero había un 3 mal enumerados. No, no, no. Vamos a corregir acá. Acá hay algo que no está bien. Esto está bien. Esto está bien ahí. Pero aquí esto ya no. Acá no está haciendo X, ¿ya? Yes. X en el infinito. Miren ustedes, vamos a mirar este ejemplo aquí, ¿ya? Te dan un ejemplo de este tipo y te dicen que X tiende a infinito. La respuesta aquí ya sabes que debe ser 3/5. ¿Por qué? Porque el grado del numerador es 1 y el grado del denominador también es 1. Debe salir 3/5. Aquí lo que pasa es que está haciendo la demostración con todos los pasos. ¿Y qué hace? Factoriza el X y lo completa en la parte interna. Y X sobre X se va
Y aquí sigue aplicando al infinito. 2 a la infinito es 0, ¿ya? 2 a la infinito es 0 acá. Acá, entonces, ¿qué debe ser? 3 menos 0, ya, para interpretarlo mejor el proceso. Aquí, cuando x tiende a infinito, 8 sobre infinito también es 0. Debe ser aquí 0, ¿no? Y finalmente, aquí te queda por los 3/5, ¿no? Esto es muy simple. A veces esto hay que interpretarlo bien para no tener dificultad. Aquí, por ejemplo, x cubo y x cubo. ¿Cuál será el límite? Un tercio, ¿no? Un tercio. ¿Por qué? Porque el grado del numerador es igual al grado del denominador, ¿no? Aquí, por ejemplo, x cubo y x cuadrado. ¿Cuál será su solución? De acuerdo a la regla, infinito, porque el grado del numerador es mayor que el del denominador. Ya está infinito. Aquí x cubo y x cuarto, su solución, 0. ¿Por qué? Porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Aquí sí racionalizan, ¿ya? Y racionalizan eso. Esto es más o menos lo relacionado con límites, ¿ya? Vamos a ver si le envío de una vez a su WhatsApp del delegado, lo voy a enviar y a usted lo distribuye a sus compañeros, ¿ya? Vamos a ver si funcionó el WhatsApp. Ujú. Ujú. Listo. Esto hay que guardarlo. Ya, envíele a tus compañeros, ¿ya? Ahora, a ver, que es 9:43. Vamos a pasar un poquito ya a las funciones, ¿ya? Al otro tipo de funciones. Ya, vamos a ver acá. Miren ustedes. Vamos por aquí a hablar de derivadas, pero primero vamos a partir con un ejemplo por acá. Y vamos a decir calcular, calcular el límite de la función. Y nos damos aquí. Aquí.
Miren ustedes, este límite así definido, ya dijimos en la separata anterior, es equivalente a decir, esta es la derivada de f de x con respecto a x, ¿no? Con respecto a x. Que también es igual, pues, a decir, a veces nos acostumbramos también a decirlo así de esta forma, ¿ya? Primero es por comodidad, a veces nos va a ayudar por simplicidad. Es la función de, ¿no? Entonces, nos queremos calcular aquí funciones que tengan esta característica y ahí vamos a llegar a las derivadas. Entonces, aquí nos empezamos a dar ejemplos, ¿no? Uno, y aquí colocamos el primer ejemplo. Perfecto. Vamos a darnos el primer ejemplo. Por ejemplo, uno muy simple. F de x igual a x al cuadrado. Ya, ahí está. Eso es lo que me piden como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué debo hacer? Vamos haciendo uno solo aquí. Escribimos solución. Solución. Y por aquí planteamos los datos que queremos. ¿Qué tengo como datos? F de x, ¿no? F de x. Igual a x al cuadrado. Pero necesito otro dato más. ¿Cuál es el otro? F de x más k. Y esto debe ser igual también a x más k al cuadrado. Está. Y entonces ahora sí recién puedo decir que ya puedo aplicar mi fórmula de límite, ¿no? Entonces este límite en estas condiciones, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual pues a, escribimos igual, y aquí tenemos la función, en lugar de f de x más k, ¿qué debo escribir? El equivalente. Menos quién, sobre k, ¿no? Ahí está. Y aquí va a suceder lo siguiente, ¿ah? Control V. Aquí vamos a tener esto. Cuadrado más 2x más k cuadrado. Menos x cuadrado. Sobre k. Y aquí resulta, fíjate que lo que tú vas a tener va a ser esto. Igual, aquí escribimos el límite. ¿Ven? Y aquí vamos a tener esta expresión. Esto se va, ¿no? Con este. Y aquí nos queda, pues, acá le factorizamos el k.
Nos queda 2x. Y aquí se queda el exponente, 13, entre k. Y finalmente aquí lo que vamos a tener va a ser pues, el límite de aquí se va el k0, aquí te queda 2x, ¿no? 2x. Y la respuesta es 2x. Y este es el límite de la función, esta es la derivada de la función. Esta es la derivada de la función. ¿Ya? Sale un poco mal acá. Solución. Esa es más o menos la idea, jóvenes. Y aquí puede haber también ya otros procesos, pues otros ejemplos, y, y va a cambiar la relación, ¿no? Y, por ejemplo, vamos a cambiar, aquí vamos a colocar, por ejemplo, x cubo, por ejemplo, menos 3x cuadrado, por ejemplo, ¿no? Finalmente, esto ya lo sabemos, la respuesta también. Esto va a ser igual a 3x cuadrado más menos 6x, ¿no? Pero queremos hacerlo con este proceso de límite, ¿ya? Entonces aquí tenemos la solución. Y es una copia prácticamente. Este es más o menos cuando nos enseñaban el valor numérico de una expresión, ¿no? Y nos daban pues el ejemplo. Vamos a copiar este de acá. Entonces aquí que tenemos f de x al cubo, ¿no? F de x al cubo menos 3x cuadrado, así de esa forma. Y el siguiente f de x más k será pues f de x más k al cubo, y por acá seguirá pues menos 3 por x cuadrado, ¿no? Menos 3 por x más k al cuadrado, ¿no? A esto es equivalente f de x, ¿no? Ahí está. Entonces aquí, esto lo cortamos. Ya tenemos ahí la expresión. Ahora lo presentamos de esta forma. Entonces, el límite de copiamos lo que vemos aquí, ¿no? Copiamos ahí está, x más k al cubo
cubo menos 3 por x más k al cuadrado. Al cuadrado. Menos x cubo menos 3x menos 3x cuadrado. Listo. Sobre k, cuando k tiende a 0, ¿no? Ahí está. Esta es la función. B. Y aquí miren ustedes, desarrollamos. Y aquí desarrollamos la expresión, pues. El cubo, ¿no? Menos 3x cuadrado. A ver, el siguiente es 6xk menos 3k cuadrado. ¿No? Y menos x cubo y menos 3x cuadrado. Sobre acá, ¿no? Listo. Y esto es igual, acá lo volamos, ya nos sirve. Estamos escribiéndolo lo mismo. A ver. Acá se van a eliminar estos términos. Este de acá se elimina con este de acá. Se elimina menos x cubo. Acá el menos 3 también, ¿no? Sí, menos 3 es. A ver, ¿qué pasó? A ver, vamos a mirarlo acá nomás, ¿ya? Ujú.
Ah, este de acá es más. Claro, porque acá se tiene que restar. El último es más, ¿ya? Ah, salieron dos acá, vamos a ver. Vamos soltando a lo mejor. Ya, aquí vamos a hacer unas correcciones, ¿ya? A ver, aquí, esto está bien, eh, pero acá esto es más. Acá es más. Bien, ahí está. Este de acá también es más acá. Acá. Esto es más. Listo. Entonces, ahora sí, esto también tiene que ser más. Esto se elimina ya, pues, ¿no? Y se elimina con la expresión. Acá vamos a mirar los dos. Entonces, el x cubo ya se eliminó con el x cubo que estuvo por acá, acá. Y el 3x cuadrado con este 3x cuadrado se van. Y nos queda esta expresión aquí, ¿no? Y aquí mismo, miren ustedes, vamos a factorizar el k. Acá factorizamos el k. Y quitamos este k que está acá. Quitamos el exponente acá. Acá le colocamos 2. Este ya no está, pues este ya no está, ya no está allí. Acá le quitamos el k. Y aquí también el k. ¿Sí? Y con el k que tenemos ahí. Entonces, muy bien. No, no, no. Hay algo que hay que cortar. Ahora sí. Y aquí colocamos control V. Y acá decimos pues que esto es igual. El límite lo dejamos ahí. Y solamente sacamos esto de aquí. Control X. Control V. Un paréntesis. Y por acá también es paréntesis. Y aquí nos queda, miren ustedes, igual. Un ratito, ¿ya? Aló. Sí, dígame. No sé de qué me está hablando usted. Estoy en clase ahorita. Ya. El lunes sí había clase. Ya, ya. A ver, envíalo a mi WhatsApp de mi teléfono, envíalo, ¿ya? Ahí en el cielo lo tiene, ¿ya? Ya, ya, ya.
Ya, no hay problema, ya. ¿Tu apellido es? Serna León, ya listo, ya no veo, no. Ya, y aquí nos va a quedar pues prácticamente solamente esta expresión. Este es cero, todo cero. Pero acá todavía. Ahí, acá tiene que ser. ¿Qué se va? Menos queda aquí, 3x cuadrado, y nos queda menos 6x, ¿no? El resto se hace cero. El resto, miren ustedes, todo ya se hace cero, ¿no? Y la respuesta es esta que tienen acá. Esta es la derivada en el fondo de la expresión, ¿ya? A ver, ahí estamos. Listo. Ahora sí, yo considero que ya debo darle su prueba a ustedes para que desarrollen, ¿ya? Voy a pasarles la... Vamos a buscar su evaluación. ¿Dónde está? Por acá está, creo que. Hay que cambiar la fecha porque ahora ya estamos 5, ¿no? 05 del 10. No, vamos a ver. Sí, listo.
Profesor, disculpe, ¿en qué lado está la práctica que no la encuentro? No, todavía no está publicado, hija. Ahorita estoy publicándolo, ¿ya? Ahí está bien. Sí, todavía falta, hija.